Ya, ¿No? Bueno, bienvenidos todos a una nueva edición del seminario. Hoy es la última edición de este primer semestre de 2023. Tengo el placer de presentarles a Alejandro Ramírez, de la Católica Barra Shanghái, que nos va a hablar de fluctuaciones de KPZ para la ecuación estocástica del calor planar. bueno, y un gusto hablar en el Seminario de Probabilidades de Chile. Creo que, creo que es la primera vez que hablo acá. ¿En Chile? No, en el Seminario de Probabilidades de Chile. Porque el Seminario de Probabilidades de Chile, bueno, tiene 3 años, ¿no? Algo así. Sí, pero es la continuación del que teníamos en el núcleo. Sí, De sí, alguna sí. manera. Así que les agradezco la invitación. Bueno, este es un trabajo que sí, debería decir primero que voy a hablar en español, a pesar de que las transparencias están en inglés. Espero que eso ayude, quizás, entiendo que todo el mundo habla español, pero no estoy seguro. Eh, este es un trabajo en colaboración con Jeremy Wasser y Valenvira. Ha sido un poco lento llegar a este resultado. Finalmente, el año pasado lo terminamos. Y el tema de la charla son las fluctuaciones eh, de la solución, un cierto tipo de soluciones de la ecuación del calor estocástica planar. Y el resultado del estudio que hicimos es que estas fluctuaciones son la ecuación del calor estocástica unidimensional, que como varios aquí saben corresponde a la ecuación de KPZ. Por eso el título es fluctuaciones de KPZ. Y esta es una simulación que hizo Galen de la ecuación del calor estocástica planar. Entonces, bueno, el plan de la charla es más o menos, lo dividí en 4 partes. Primero voy a hablar del contexto del problema, cosas que no están directamente relacionadas con la ecuación del calor estocástica planar, pero que son motivaciones para estudiar este problema, eh, sobre todo modelos dirigidos. Después voy a llegar al tema de la cuestión del calor estocástico planar y los resultados que obtuvimos. En la sección 2 en particular, el resultado de existencia, que hay un aspecto del resultado de existencia que es nuevo. La sección 3 voy a comentar la medida de polímero que la pudimos construir, y la convergencia a la ecuación estocástica del calor, y aquí voy a poner quizá un color en dimensión 1, para distinguirla de la planar. Y espero poder dar alguna idea de la prueba al final, sobre todo en la parte de existencia, sobre todo. Entonces, bueno, eh, aquí no tengo la opción de... Ah, no, ahí la tengo ya. Entonces, eh, el problema que voy a abordar finalmente, te podría decir que corresponde a entender la relación de ciertos modelos con la clase de universalidad de KPZ. Entonces, quiero explicar un poquito algunas cosas bastante antiguas ya, pero sobre todo para los estudiantes, sobre algunos modelos dirigidos. Espero que se entienda qué quiere decir modelos dirigidos a medida que avanzo en la charla. Entonces, hay un tipo de modelos dirigidos que se ha estudiado bastante, que son los polímeros dirigidos. Entonces, como se ve, como lo estoy mostrando acá en este dibujo acá, eh, es un modelo, se podría ver como un modelo de
de un proceso en un ambiente espacio-tiempo y de tiempo el eje horizontal, espacio eje vertical. En cada sitio, espacio-tiempo, coloco un peso, que es el ómega. Y bueno, y una cantidad que es muy natural de estudiar es lo que se suele llamar la función de partición punto a punto. Acá en este caso sería desde el punto, el espacio-tiempo, el punto del espacio-tiempo 0, 0 hasta nx. Y bueno, el fondo, debería decir acá que este pi son sumas sobre todos los caminos de primeros vecinos. Eh, Hay un ejemplo dibujado acá, ese sería un camino, y ese camino va agarrando peso que me dan ese producto que está ahí. Bueno, ese es un ejemplo de un modelo dirigido que voy a comentar. Otro ejemplo es el de bueno, paseo al azar o caminata aleatoria, random walk in random environment. Acá, claro, sin embargo, a pesar que dije que iba a hablar de modelos dirigidos, podemos hacer una definición un poco más general. En este caso sería una caminata aleatoria que se mueve en la red hipercúbica y puede saltar de nuevo solamente los primeros vecinos. Y los saltos son aleatorios. El salto desde el sitio, en este caso sería desde el sitio X hasta un sitio X más E, está dado por la probabilidad omega X, E. Esa es la notación que estoy usando ahí. Esa es la probabilidad del salto, y eso define un ambiente que lo estoy llamando omega. Los omega X son las probabilidades de salto en el sitio X. Y bueno, en fin, aquí pueden ver un ejemplo de una trayectoria, insisto, digamos, la diferencia con el modelo anterior es que acá esa trayectoria no es dirigida porque puede volver a un sitio que ya visitó. En cambio, acá arriba no sucede eso. O sea, podrían pensar que vuelve a un sitio, vuelve a la misma posición espacial, pero estoy distinguiendo los sitios según el tiempo. Entonces, realmente a lo más visita un sitio una vez, cero una vez, en cambio aquí no. Bueno, y el modelo de caminata aleatoria, como estaba explicando, y ya lo dije, pero aquí está escrito ya bien explícitamente, la probabilidad de saltar desde aquí hay un error, ¿no? De saltar desde X hasta X más C es omega X, E. Y las probabilidades de transición de n pasos van a estar dadas por esta expresión que está acá. Que fíjense que es completamente análogo a la función de partición del polinomio dirigido. Solo que los pesos ahora dependen de la dirección de salto. Es una de las diferencias, pero es una cantidad completamente análoga. Entonces hay una serie de resultados que se han obtenido para algunos modelos que se llaman exactamente solubles. Y no voy a comentar, obviamente no voy a comentar todos, ahí está perforación de primer pasaje, en fin, eso no lo voy a comentar acá, pero sí voy a dar los ejemplos de polímeros dirigidos y de caminatas aleatorias. Entonces, en el caso de polímero dirigido hay una distribución especial de los omega, que se llama la distribución gamma inversa. Y ahí está, bueno, la fórmula, en el fondo es la distribución de 1 sobre una función, una variable aleatoria de gamma. Perdón, Y Alejandro, ¿puedes hacer zoom en la pantalla? así, Sí, que se vea, sí. ya, ¿se ve mejor ahí? Porque se veía un poquito chico. Se ve un poquito chico ya. Entonces, este modelo se llama log gamma polymer, fue introducido por Timo Sepalainen en el año 2012. Y, y ese año Timo Sepalainen y posteriormente, bueno,
Gordon, Corbin y Daniel, probaron un resultado para las fluctuaciones esto debería decir, bueno, sí, las fluctuaciones de la función de partición. Entonces probaron que las fluctuaciones de la función de partición, que está aquí enmarcado en rojo, convergen, o sea, son la distribución de Tracy-Widom GUF. Entonces es un modelo que se presta para hacer este cálculo en forma exacta, digamos, y cosa que no se puede hacer para cualquier distribución actualmente. Y hay un modelo análogo al de log gamma polymer, que es para caminatas aleatorias, que se llama el Beta Random Walk, y esto fue introducido el año 2007 por Barragan y Corbin, y se trata de que en este caso, quizás de mostrar el dibujo acá, la caminata solamente va a poder saltar, esto corresponde a Z2 girado, esto es Z2 girado en 45 grados, entonces la caminata solamente puede saltar, digamos que a la derecha, desde acá hasta acá a la derecha, o hacia arriba. No puede saltar ni hacia la izquierda ni hacia abajo, y entonces es un modelo dirigido. Y las probabilidades de salto están dadas por la probabilidad de saltar hacia arriba, hacia la derecha, por esto omega, pero lo importante es que hay que elegir una distribución particular del omega. Entonces el omega para saltar hacia arriba tiene que ser una variable aleatoria beta, y hacia la derecha 1 menos beta. Y esa, bueno, la variable aleatoria beta es una variable aleatoria que tiene la densidad que estoy mostrando acá, depende de dos parámetros, de alfa y beta. Y, y bueno, si es que hacemos una parametrización especial, digamos que el tiempo acá es el eje horizontal, entonces a tiempo n estoy en la posición nx, entonces esa distancia es nx. Puedo formular resultado análogo al de Sepalainen, Borodin, Corbin y Daniel, donde se prueba que también las fluctuaciones, en este caso las fluctuaciones de las probabilidades de transición a tiempo n, también convergen a la distribución de Tracy-Widom GUE. Bueno, esto puede ser, digamos, déjenme decir aquí un par de cosas. La función I es la función de tasa. Esta es la función de tasa porque quenched, es decir, la caminata aleatoria satisface un principio de grandes desvíos, quenched, es decir, casi seguramente respecto a la distribución del ambiente, que lo estoy llamando omega aquí, y la función de tasa no es aleatoria. Eso no es aleatoria. Entonces hay que centrar respecto a la función de tasa, y las fluctuaciones resultan ser de nuevo del orden n elevado a un tercio, y se puede probar que esas fluctuaciones son Tracy-Widom GUE. Alejandro, ¿Sí? aquí esto es un random walk porque el final está libre. No, el final no está libre porque estoy viendo la probabilidad de transición a tiempo n desde 0,0 a n. Mira, entonces, ¿en qué se diferencia con un polímero? Se diferencia en que ¿Es lo que estás mirando, no? claro, no, los omega, ahora los omega dependen de la arista, no dependen del vértice, Ah, dependen de la dirección de salto. pero también le podría llamar un polímero con peso. Podría llamarlo un polímero, sí. Por eso estoy explicando No, que es muy parecido a un polímero. Es que siempre se me olvida por qué le llaman random walk.
Y solo para entender, aquí lo que está mirando son las tasas de grandes desvíos, ¿no? Por eso que es el log de la probabilidad. Claro, exactamente. Entonces disculpa, aquí. Porque el evento se comporta como un random walk. O sea, si es que si es que uno mira las probabilidades, es un random walk. Cuando lo hacís anil. No, es que si lo haces a Yield, tienes otra cosa. Hay otro principio de grandes desvíos. Lo que pasa es que digamos que Porque para mí esa esto, P0W, ¿por qué no es un random walk nomás? Con tas, el porque W, el W, ¿sí? O sea, no los pesos, sino que la es un caminata random walk. es exactamente un random walk. Es un random walk, exactamente. De hecho, es un random walk que salta, digamos, hacia arriba con probabilidad omega 0 de 1 y hacia Claro, con la probabilidad derecha. esperanza omega de 0 de 1. No, porque lo que pasa es que tú pones en cada vértice, tú pones un omega diferente. Pero eso de omega es una variable aleatoria. Entonces, tú pones un omega 0 de 1 en cada vértice. No quieren la arista. No, no, no. Lo que pasa es que si este es el sitio X, Y y Z, entonces en el sitio X vas a poner omega X de 1. Yo digo aristas porque eso corresponde a esa dirección. Pero el peso que pones sí. acá es diferente por 1 menos omega. Claro, ya. Podría Por A eso me refiero. Claro, pero en anil eso es un random walk, ¿no? En Anild es un random walk común y corriente. Exacto, No ya. tiene nada especial. O sea, es un random walk ideal. Claro, eso era lo que... Sí, efectivamente. En Anild es trivial. Pero en Quench se da lo que estoy escribiendo acá. Y lo sorprendente, digamos, que la función de tasa, a pesar de que no es la misma que en anil. Claro. Pero en todo caso, si bien el modelo es análogo a un polímero dirigido, no es nada de obvio saber cuál es la distribución, o sea, si hay una distribución que sea exactamente soluble. Y esa es la gracia de lo que hicieron Barracán y Corp. Encontraron vieron que la distribución beta es análoga a los gamma, y se pueden hacer estos cálculos con, bueno, con integrales de contorno, Stigmer, en fin. Entonces, de hecho, aquí quiero rápidamente comentar algunos de los resultados de 2017. Esta convergencia fue probada para alfa igual a beta igual a 1 por Corwin y Barracán. Después se extendió para cualquier beta por Korotkit. Y el año pasado lo extendimos a cualquier alfa y beta. Bueno, hay una restricción sobre el teta, eso con eh, Giancarlo Oviedo y Gonzalo Panizo. Bueno, ¿El teta qué era? si el teta es un parámetro, el teta lo único que hace es que parametriza el punto final. Es una forma conveniente de parametrizar el punto final y que permite, de hecho, encontrar una fórmula explícita para la función de tasa, entre otras cosas. No la escribí acá, y para el coeficiente de difusión. ¿Y las trace Widom que te quedan para dos tetas distintos están correlacionadas? ¿Cómo? Las trace Widom que te quedan para dos tetas distintos están correlacionadas. No sé. Pero sí. Sí, porque ahí tiene un proceso editor. El editor. Pero eso no está Sí, demostrado. Ah, ya. sí, O sea, tiene razón. esto es teta por teta, ¿no? Es un punto. Y una pregunta, Sí. ¿y esos valores de teta a qué corresponden en X? ¿X cerca del Sí, borde? entonces el teta, si no me equivoco, teta igual a infinito corresponde al borde que está acá abajo, o sea, creo que por ahí. Teta igual a 0 corresponde a la velocidad. Porque la velocidad depende de alfa y beta. La velocidad va a ser alfa menos beta dividido por alfa más beta. El teta interpola entre la velocidad y el punto que está en el borde. Y por alguna razón pueden llegar hasta un medio. Exactamente. Y esa, la razón por la que se puede llegar, no te puedo dar una razón intuitiva, tiene que ver con el método de las integrales. Y probablemente se pueda extender, pero no sé. O sea, el medio no es crítico. No creo que sea importante en un medio. No, te falla alguna cuestión. Claro, es una cosa del método de integral de contorno. Bueno, entonces está por un lado este tipo de resultados, que solamente enumeré dos, hay muchos más modelos excelentes solubles fuera de estos que acabo de comentar,
Pero también hay otra familia de resultados que a veces la gente lo llama desorden intermedio. Y si quizás este término no es el adecuado, no es después voy a explicar por qué, pero se puede ver este tipo de resultados como resultados donde el desorden, microscópicamente hablando, es pequeño. Entonces, ¿por qué es pequeño? Porque estoy mirando, ahora voy a mirar, por ejemplo, una caminata aleatoria, que es una perturbación de la simple simétrica, donde el salto, como ven acá, está perturbado de acuerdo aquí a un epsilon elevado a un medio, que es conveniente poner de nuevo en un medio ahí. Estos sí son I y D en X, y la probabilidad, entonces van a tener la probabilidad de saltar a la derecha, es el omega, hacia arriba, va a ser un medio menos eso. Y, y bueno, debería haber dicho que, claro, esta forma de abordar este tipo de resultados fueron estudiados en 2014 por Tom Alders, Kosseganin y Jeremy Quastel para polímeros dirigidos. Y efectivamente se puede formular también para caminatas aleatorias, algo similar, pero dejen de decir qué es lo que se obtiene. Entonces, hay que pensar que aquí también hay una especie unos también están mirando el logaritmo de las probabilidades de transición, solo que esta vez en vez de tomar el logaritmo, voy a centrar esto con esto exponencial, donde I es la función de tasa de una caminata común y corriente, y prima la derivada, y, y lo que estoy haciendo es que estoy mirando un punto. Si este cero, estoy mirando un punto que está digamos, eh, a una distancia que es raíz de la distancia entre 0 y A. O sea, en este caso, de 0 a A hay una distancia que es del orden 1 sobre el epsilon al cuadrado, y el punto que estoy mirando está, se podría decir, perturbado en la raíz cuadrada. Y el resultado que se puede probar es que esta probabilidad de transición centrada de esta manera converge a la solución de la ecuación del calor estocástica unidimensional. Entonces, este sí que está acá es ruido blanco, espacio-tiempo, ruido blanco, espacio-tiempo, y U es una función del tiempo y del espacio en una dimensión. Y bueno, digamos que se puede conectar la solución de esta ecuación con la ecuación de KPZ, por el medio de lo que se llama la transformación de Hopf-Hall. Entonces, básicamente, lo que se está diciendo acá es que las fluctuaciones, no está expresado de esa manera, porque tendría que tomar un logaritmo, corresponden al logaritmo de la solución de la ecuación del calor estocástica de dimensión 1, que es la solución de la ecuación de cabecera. Bueno, pero quiero llegar ya al tema tema de la charla. El tema de la charla es básicamente tratar de entender si hay alguna posibilidad de extender estos resultados para modelos no dirigidos. Ese en el fondo es lo que hemos estado con Jeremy y con Valint, es lo que nos ha la motivación detrás de lo que hemos hecho. Entonces, bueno, hay un resultado para tilings de Agarwal Wang que se puede interpretar como un resultado para un modelo no dirigido del año 2021. Pero de lo que voy a hablar acá es de la ecuación del calor estocástica planar, que en realidad es otro nombre para un modelo
un polímero no dirigido, que sería un movimiento browniano en el plano, que, que va tomando pesos dados por el un ruido blanco digamos, sería en inglés space white noise. Un ruido blanco que solo ruido blanco es espacial, no temporal. Entonces es muy importante que haya una diferencia con esta ecuación que está acá. Atención, porque esta ecuación se ve igual a la ecuación del calor estocástica unidimensional, pero no es la misma, porque, insisto, el X está en R2 ahora, y el ruido no es espacio-tiempo, sino que es ruido espacial nomás. Entonces, vamos a escribir después la interpretación de esto como, o por lo menos de la función de partición punto a punto del polímero asociado a esta ecuación. Entonces déjenme contarles un poquito algunos resultados que esta ecuación ya se ha estudiado en realidad. Entonces, bueno, esto ya lo he dicho varias veces, es un polímero aleatorio, en realidad esto. Quizás puedo escribir acá es un polímero, es como que estuviese formalmente estuviese mirando un movimiento browniano en dimensión 2. Quizás tengo que poner aquí una medida que va desde un punto a otro, para que sea punto a punto. El Q es... Pero bueno, esto es una expresión a la que hay que darle sentido, esa que está ahí. Ahora, hay una historia, ya como decía, sobre esta ecuación. Quiero quizás primero comentar rápidamente algunos resultados. No voy a citar toda la literatura, pero hay un artículo de Heider Lavie, no recuerdo exactamente el año, 2000 y tanto, 2015, algo así, por ahí, eh, donde prueban existencia y unicidad de soluciones de esta ecuación, pero hay que saber interpretar, como decía, qué significa una solución de esta ecuación. Entonces, lo que ellos hacen básicamente es, o sea, para hacer esto uno tiene que, lo que alguna gente llama renormalizar, pero no en el sentido de lo físico, sino que, digamos, no en el sentido de coarse graining, como se dice en inglés, sino que hay que restar acá una constante. Voy a llamarle C sub epsilon, T, una cosa así. Y el epsilon quiere decir que el ruido blanco ahora lo suavicé. Entonces, si uno hace eso, se le puede dar sentido a la solución de esta ecuación, como en el límite cuando epsilon tiende a cero. Pero es bien importante, quizás debería poner eso así, porque esa constante no es aleatoria. O sea, es una constante eh, genuina, digamos, no, porque podría ser constante en el tiempo, cuando digo constante en el tiempo y no es aleatoria. Y esto es lo que la gente suele llamar PAM, Parabolic Anderson Model. Esto de Parabolic. Bueno, entonces, esto, como les decía, no recuerdo si 2000 y tanto se estudió. Ahora, pero resulta que hay otra forma de interpretar las soluciones de esta ecuación que creo que debe haber sido, me parece que David Nualar debe haber sido el que comenzó, con Sakai, comenzó viendo esto, que es en realidad interpretar las soluciones de esta ecuación como expansiones de caos. Series de expansiones de caos. Y eso se puede hacer.
De hecho, en este artículo de Hugo está todo hecho con bastante detalle, pero, la serie de caos se puede interpretar solamente hasta un tiempo crítico, porque más allá del tiempo crítico la serie no converge. Entonces, en realidad, las soluciones de caos se introdujeron, como digo, el 89 y se demostró que se podían construir sin problema hasta el tiempo crítico, voy a hacer más comentarios sobre eso enseguida. Pero esas soluciones no coinciden con la solución PAM, son diferentes. Y tiene que ver con el hecho de que lo que se está haciendo cuando uno mira la ecuación de caos es que uno está centrando acá usando una constante, no es lo único de hecho, pero uno está usando una constante que es solo constante en el tiempo, pero que es aleatoria. Entonces, es un objeto diferente, eh, y, y bueno, como ya lo dije recién en el tercer comentario, después de este tiempo crítico, eh, la norma L2 de la serie no, no converge, no hay convergencia en norma L2 de la serie, a nada. Así que esa forma de abordar estas soluciones no funciona solo hasta este tiempo crítico. Si es que alguien está pensando en qué significa o sea, qué interpretación tiene ese tiempo crítico, aparecen en varios problemas de esto. Ese tiempo crítico coincide con lo que se llama, quizá voy a escribir aquí, voy a escribir en inglés, ¿eh? Está escrito acá. Coincide con la constante más grande de la desigualdad de Gagliardo-Niedermer-Sobolev. Pero no voy a entrar a ese tema, quiero que sepan nomás que hay una relación y tiene que ver con también el tiempo más grande, tal que el tiempo de intersección mutuo entre dos movimientos, el tiempo de intersección local mutuo entre dos movimientos brownianos independientes, planares, tiene un momento exponencial de orden 1. Porque aquí el fenómeno que está ocurriendo es que como el modelo no es dirigido, entonces hay muchos pesos que empiezan a ser multiplicados por la cantidad de visitas del sitio, y las exponenciales de eso, cuando uno toma la esperanza, no pueden explotar. Entonces, bueno, entonces lo que hicimos con Jeremy Wassel y Van Bier es estudiar, en realidad, miramos soluciones de esta ecuación en el sentido de Nualar-Sakai. Entonces, voy a dar una explicación alternativa de estas soluciones que siguen siendo las expansiones de caos. Esa es la interpretación que va a seguir habiendo, pero voy a presentar las soluciones de otra manera. O sea, estas soluciones las llamamos soluciones de orden weak. El término weak quiere decir que la interpretación que estoy haciendo de esta exponencial es justamente, como dije recién, eh, va a haber una renormalización, digamos, donde, no tengo espacio aquí, así que vamos a correr, va a haber una renormalización donde voy a recentrar usando una constante que es aleatoria.
Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Lo que vamos a hacer es que voy a presentar respecto a, a lo que sería la esperanza respecto al ruido blanco. Listo, porque acá hay dos cosas aleatorias aquí. Está el movimiento browniano y está el ruido blanco. Estoy tomando esperanza respecto al movimiento browniano, o el puente browniano en este caso. Entonces, digamos que esto solo sigue siendo aleatorio por el ruido blanco. Entonces, lo que voy a hacer es que voy bueno, en realidad, disculpe, es aleatorio tanto por el ruido blanco como por el movimiento browniano, pero voy a recentrar tomando la esperanza acá de esta cantidad al cuadrado. O sea, si ds, de nuevo no tengo espacio. Ese es dado el puente browniano. O sea, conozco el puente browniano y estoy recentrando. Exactamente. ds al cuadrado. Pero ¿por qué estoy haciendo eso? Porque si yo tomo ahora la esperanza respecto al ruido blanco, esto me va a dar 1. Entonces, detrás de esto hay una martingala. Y resulta que esa Solo para entender, esa integral no está bien definida a priori, ¿no? no está bien definida. Uno tiene que hacer epsilon y después Sí, tirar hay que hacer algo, así nomás no. Entonces, a ver, eso que acabo de explicar, Perdón, está pasando lo mismo. El epsilon, o sea, no es el mismo epsilon. no. Sí, y gracias por la pregunta, porque el epsilon que voy a usar no es el mismo que el de Heidegger-Lave. En realidad, la aproximación va a ser diferente. Probablemente se pueda hacer también con el epsilon de Heidegger-Lave, pero Pero no debería depender de la aproximación, de la modificación no debería depender. No debería depender. Pero bueno, entonces voy a definir acá, y más precisamente, lo que voy a llamar una solución weak order, weak solution. Entonces, voy a decir que U es una solución weak de la ecuación de calor estocástica planar. Me falta la condición, con condición inicial mu, una condición general. Sí, entonces, a ver, acá, detrás de esto hay simplemente una forma de Dudamel. Si U se puede expresar como esto es como yo expresaría la solución de manera ingenua, si que pudiese integrar así nomás. Entonces hay dos integrales que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una integral respecto al tiempo. La integral respecto al tiempo va a ser una común y corriente, que está en el K acá. Pero la integral respecto al espacio involucra el ruido blanco. Y ahí necesito introducir una integral que es la integral de Skórov, porque no voy a tener una dirección del tiempo como para interpretarlo como una integral de hito común y corriente. Esto es una cosa importante de lo que es una solución weak, y de hecho va a coincidir esto coincide con las soluciones de Q y de Noir-Sakai. Entonces, déjenme primero enunciar los resultados de existencia, y ahí esto quizás va a responder más la pregunta de ello. Entonces, la forma en la que aproximamos estas soluciones, en vez de usar un epsilon, vamos a hacer una expansión a una base ortonormal. Elegimos una base ortonormal en el L2 de R2. Y bueno, esto define una sucesión ID, ¿no es cierto?, de variables aleatorias, que son las predicciones del ruido blanco. Entonces, el primer resultado es el siguiente. Si parto con una condición delta, existe una única solución weak de la ecuación del calor estocástica planar, que es la siguiente, que el resultado además dice cuál es esa solución, o sea, una forma de construirla también. Entonces, la solución va a ser la solución es esto que llamo U acá. Aparece, este es el núcleo de la ecuación del calor común y corriente. Eso simplemente por la condición inicial, o sea, no es nada más que
Pero lo importante es el límite de ZN, y ZN es una martingala. Entonces, y este ZN no es nada más que la versión finito-dimensional de lo que escribí aquí arriba. Creo que está escrito aquí. Es la versión finito-dimensional de esto. O sea, si el ruido fuese finito-dimensional, en vez de tener eso que escribí arriba, terminaría con esto. Entonces, ese es el límite que podemos tomar. Los M sub I van a ser coeficientes que, como ven, bueno, son eh, posiciones de lo que tú haces normal. Y ZN resulta que se puede probar que es una martingala uniformemente integrable, y la convergencia que obtenemos es en L1. Y en consecuencia tenéis que ZN no depende de la base que tomes. No depende de la base, no depende de la base, si se puede probar que no depende de la base que tomamos. Sí. ¿Es su ISO en la base? No. Los E sub I son la base. Ya. Los E sub I son la base. Ahora, se puede probar que no, es independiente, el límite es independiente de la base que se toma, mientras los E sub I sean acotados. Pero hay una cosa importante acá, que la convergencia que probamos es solo en L1, no en L2. Y eso, bueno, a ver, esto explica en parte por qué el resultado de Hu se podía obtener solamente hasta el tiempo crítico. Porque el resultado de Hu, digamos, lo que sucede realmente es que para tiempos menor al tiempo crítico la convergencia sí es en L2. Pero para tiempos mayor al tiempo crítico ya no hay convergencia en L2, hay convergencia solo, o sea, por lo menos ¿Y este L1 en Cuencho o L1 en Anit? cuentos. Entonces, bueno, ese es uno de los resultados que quería presentarle. Y el segundo, que tiene que ver con el título de la charla, es, en el fondo, es un resultado de desorden intermedio. Porque tengo que decir que cuando empezamos a estudiar este problema, tratamos de hacer, quizás de manera muy ingenua, expansiones de caos. Y bueno, nos demoramos un tiempo en darnos cuenta que eso no funcionaba. Y finalmente llegamos a este método. Entonces, este resultado dice lo siguiente. Miro la solución, este U es la solución de la ecuación del calor estocástica planar. Ahora hay un detalle que esto está parametrizado, el ruido blanco está parametrizado por N. Entonces, esta es la forma en la que escribo el ruido blanco. Todos esos, si sub N, tienen la misma distribución. Son todos ruidos blancos. Entonces no hay, a primera vista se puede ver como resultado donde ahora el desorden no tiende a cero, pero realmente es equivalente a lo que pasa con caminatas aleatorias. Porque si yo miro la forma en la que yo reescalé el ruido para una caminata aleatoria, cuando expliqué lo que es el desorden intermedio, que había un epsilon elevado a un medio, ese epsilon elevado a un medio está elegido justamente para que el desorden a nivel macroscópico sea constante. Y eso es lo mismo que está sucediendo acá. Pero es una forma conveniente de parametrizar las soluciones de la ecuación para luego probar convergencia en L2, que es más fuerte en distribuciones. Entonces, sí, no, aquí, disculpen, eso en L1, no en L2, en L1. Entonces, hay digamos que hay un factor que hay que colocar acá que tiene que ver con la presencia, con la condición inicial, que es una delta, y la presencia del núcleo de la ecuación, digamos, de la ecuación del calor común y corriente. Entonces, el resultado es que si yo miro a tiempo nt un punto que está en la coordenada de y, está a una cierta distancia, la coordenada
vertical, que es n elevado a 3 medios, es lo que aparece realmente en el rescalamiento, y la coordenada horizontal es raíz de n. Esto converge de nuevo a la solución de la ecuación del calor estocástica unidimensional. Entonces, por lo tanto, aquí ese xi es ruido blanco, espacio-tiempo. Y z, insisto, el x en dimensión 1 esta vez. Solo porque me perdí ahí. El espacio donde está resolviendo esa ecuación, la dimensión es un dominio multiplicado por tiempo, o es una cosa como una. ¿Cuál es? ¿Dónde vive el XY? ¿Dónde vive? No, esa coordenada es la coordenada horizontal del espacio, y esta es la vertical. Claro, pero ¿dónde viven? XY, ¿cuál es el dominio de XY? Para sí, esto lo puedes hacer para cualquier x y cualquier t. Tiene esa Claro, combinación. pero el dominio es como en R, está resolviendo en todo el espacio. En todo el espacio. Ahí. Claro, pero estáis mirando súper arriba. Sí, sí, Estáis Sí, sí, mirando un punto que en todo el espacio. No sé si estaba perdido en qué punto estábamos mirando, si era en un dominio la No, no, ecuación. no, en todo el espacio. Necesitáis, pero entonces la unicidad no tenéis problemas de explosión al infinito. No, no sé si responde la pregunta, ¿no? Ya. No tiene como problemas de explosión. No. O sea, hay problemas de explosión si es que tratas de mirar convergencia en una norma más fuerte que L1. Eso sí, justamente por estas intersecciones de los tiempos locales. ¿Por qué no hay Sí, una sí. unicidad? Sí, o sea, el U ya lo tiene. No, pero podría ser que hubieran varias soluciones a esa ecuación que exploten distinto al infinito. No a tiempo infinito, sino que espacio infinito. Generar cuando tiene estas soluciones como la única que resuelve, que al infinito se va. Bueno, sí. Si no sé, soluciones de entropía, no sé. Bueno. Bueno, ahora hay otro, esto que voy a explicar ahora, yo creo que es importante para entender la relación con la relación con la solución de Heidegger-Lade. Entonces, el tercer resultado de lo que hicimos es la construcción de la medida polímero. Entonces, digamos que lo que yo quiero llamar medida polímero formalmente se puede escribir como la esperanza digamos, del límite de la martingala, que sería el límite de la martingala, ZN. También lo pueden ver, ¿no es cierto? Esa suma que está ahí realmente va a ser la integral de 0 a t, el t está fijo, ¿ah? de, de lo que había escrito antes, menos un medio de s al cuadrado. Entonces, pero es importante que haya un punto acá. O sea, quiero definir eso como una medida y darle sentido a ese límite. De una manera, no solo la esperanza de eso, digamos, eligiendo un punto final, sino que de modo que define una medida. Entonces, esto se puede hacer, que el resultado que está anunciado acá se puede mostrar que, que existe esto que se llama la medida de polímero, satisface esta ecuación que estoy escribiendo acá, está escrita aquí, bueno, pero creo que lo más importante es que se entienda es que la medida de polímero formalmente es eso. Y, bueno, quizás la fórmula de arriba se puede, esto es una intuición de lo que dice acá. En el fondo, lo único que está diciendo es que hay detrás de esto una especie de transformada de Gilsanov, ¿no? Entonces el ruido lo estoy trasladando por m, de acuerdo a eso que está ahí. Pero a ver, ahora. Resulta que la solución, no sé si decir tradicional, de Heidegger-Lade,
que es la que llamo PAM, se puede expresar por medio de esta medida de polímero de esta manera. Entonces, esto que está acá es la solución de Carrera-Lavie. O sea, hay una conexión entre la solución que nosotros obtenemos y la solución de Carrera-Lavie. Ese gamma es el tiempo local de autointersección de un movimiento browniano. Ahora quizás vale la pena que explique un poco más esto. Entendí porque es una función que solo depende de t. O sea, ¿de qué depende esa esperanza? ¿De qué? Esta esperanza que está acá. Claro, esa es una función, ¿no? Esa esperanza depende de t. Sí. Porque el t está acá, está escondido en el MI. ¿Mm? Entonces claro, hay una dependencia de t en la esperanza y también aparece el t ahí. Entonces yo creo que vale la pena, no me queda tanto tiempo, vale la pena que en estos pocos minutos que me quedan explique un poco esta conexión. Voy a saltarme, voy a llegar aquí yo lo expliqué, lo tengo escrito, lo podría haber escrito de nuevo, pero a ver. Entonces, a ver. Como ya había comentado, la solución WIC sería esa esperanza donde ese Q es la esperanza respecto a un movimiento browniano desde 0, 0 hasta algún punto. Pero, digamos, sí, está más que de manera ingenua, uno podría pensar que la solución PAM corresponde a, o sea, en vez de recentrar respecto a una cantidad aleatoria, quiero recentrar respecto a algo que no sea aleatorio, y lo más natural es tomar acá la esperanza de los MI al cuadrado. Pero, bueno, supongamos que yo hago eso, van a ver que aquí de hecho debería haber colocado que eso no es así, el PAM no es eso. Voy a volver pero supongamos que yo digo, bueno, más o menos eso debería ser el PAM. Pero hay una forma de construir el tiempo de autointersección de un movimiento browniano que es justamente esa serie. Entonces, cuando yo hago obviamente, sumo y resto, veo que aparece el gamma sobre 2. Y lo que tengo acá es la medida polímero. Pero falta algo acá, porque resulta que falta el 1 sobre 2pi t log p. Y lo que pasa es que esto que está acá, a ver, déjeme decirlo algo que no había dicho antes. La solución WIC no satisface la propiedad del semigrupo que debería satisfacer normalmente la solución de una ecuación diferencial parcial. No la satisface, y eso tiene que ver con el hecho de que el tiempo aquí aparece en forma cuadrática. Porque el m sub i es una integral de 0 a t. Y como tengo un cuadrado, se pierde la propiedad del semigrupo. Entonces uno podría pensar que esto que está acá sí satisface la propiedad del semigrupo, pero no es así. Sigue sin satisfacerla. Pero eso se puede arreglar sumando esa constante en la exponencial. Es un cálculo que se puede hacer y se puede ver que esa corrección me da ¿cómo se llama? Algo que realmente satisface la propiedad del semigrupo y corresponde a la solución de Harry-Grave. Entonces, bueno. Ese es el polímero ahora. O sea, el polímero. Así que el semigrupo y el polímero no son tan distintos. Lo que pasa es que depende, el polímero de Wii, que es el que se podría decir que es esto. O sea, la forma en la que interpretamos nosotros eso con el ruido blanco es así. Pero lo importante es que estás restando, tienes que hacer algo, si no, ¿no es cierto? Si no, no va a tener sentido esa expresión. Pero la forma en la que lo interpreta Harry Lavie es restando otra cosa como decía, no es exactamente eso, es eso con ese T log P. Entonces, ambos lo pueden, digamos, el polímero probablemente tal, en realidad corresponde a eso.
Entonces, bueno, creo que puedo parar acá, ¿no? Porque ya, si que sobre todo si quieren hacer preguntas. Así que gracias. Gracias, Alejandro. ¿Preguntas? Respecto a la normalización de la exponencial, me recuerda mucho el campo multiplicativo. Y mi pregunta es, ¿hay el campo log correlacionado atrás, de lo cual esto sea simplemente su caos? Y eso, como esta integral del ruido blanco sobre los tiempos, como que la correlación tiene que ver con los tiempos locales, y me parece como un campo log correlacionado, porque son los tiempos locales Sí, cuadrados. yo creo que sí. Pero sí, es que creo que con ¿cómo se llama? El campo libre gaussiano, ¿no es cierto? Está esta cosa de la identidad de Dynkin y todas esas cosas. Sí, Eh, hay algo parecido acá que es justamente pero no es una identidad de Dynkin, es esto. O sea, en el fondo, eh, detrás de la MI hay un tiempo local sí, y se puede interpretar como una esperanza de este tipo, porque en la identidad de Dynkin tú también tienes que sumarle al tiempo local algo, sí. no conozco tanto, pero lo único que se me ocurre, pero bueno, no estaba hablando del campo log relacionado, sí. Es que Debe claro, haber, como que mi debe impresión haber. era que si uno veía la integral del ruido blanco respecto al movimiento browniano, lo que en realidad está ocurriendo es que las correlaciones están asociadas al tiempo local, al tiempo local de este movimiento browniano, de alguna forma, y ese tiempo local está correlaciones son, Sí, es cierto, los MSU, se ven los MSU. claro. Sí. Entonces, como que todo me parecía súper similar, como lo que pude entender de las técnicas. Yo tengo- Sí, Alejandro, cuando definiste la ecuación en dos dimensiones, comentaste que era distinto del caso unidimensional porque el ruido ya no incluía el tiempo. claro, ¿Eso tiene que ver con cosas técnicas o hay alguna cosa más fundamental en el modelo? no es más fundamental, ¿no? O sea, ¿por qué es diferente a la solución unidimensional? Bueno, lo más importante es que en dimensión 2, el espacio en dimensión 2. No, pero cuando uno planteaba el ruido blanco. Sí, entiendo. Sí. Pero no sé, claro, Porque ahí no hay tiempo en ese ruido. lo que pasa es que el tiempo en la ecuación unidimensional lo puedes ver como una coordenada espacial. Podrías pensar eso, pero si lo haces así, ya no es una ecuación, ¿cómo se llama? Parabólica, ¿no? Entonces, hay como una diferencia más fundamental. Bueno, en el fondo acá estoy mirando una dirección que va a suponer, esa es como la dirección temporal en tu espacio. Al final está yendo tan rápido que de alguna manera Exactamente, o sea, lo que está pasando, está viendo algo similar a lo que veía sí, ahí en la 1,1. como dice Daniel, exactamente eso, que lo que estás haciendo es que estás mirando un punto, ese es el origen, estás mirando un punto que está tan lejos del origen que es como que una de las coordenadas se transforma en el tiempo. Eso es lo que está pasando, ¿Cómo se estira? se estira. Si hay algo que variara el tiempo, ya sería otra cosa. Claro, y en caso de polígonos, entonces cuando es dirigido el modelo, es automático. No tienes que, en vez de ver la ecuación bidimensional, Gracias. la- Solo pregunta, porque no tengo idea ni siquiera si tiene mucho sentido, pero digamos que ahora yo en vez de mirar n cada 3 medios t, miro algún ángulo. Por supuesto, va a ser lo mismo, porque esta cosa es isotrópica. No tengo por qué irme ¿Qué pasa si ahora si yo tratara de variar eso? Como que la cosa analítica. ¿Tengo alguna opción de tratar de entender cómo varía? no lo he pensado, pero creo que sí. Creo que se puede tener un resultado. O sea, creo que no debería ser difícil. Porque así que hay que tener las cosas súper correlacionadas. Lo que pasa es que tienes que entender cómo restar cuál es la diferencia del ruido blanco. Normalmente se puede, si tú miras, si tú escribes la solución formalmente como es E elevado a la integral del ruido blanco browniano,
y tú rescalas el ruido blanco con el N, vas a ver que ese es el escalamiento correcto, si realmente funciona. Pero me parece que si hace lo que tú dices, si tú dices que hay correlaciones, no sé. No sé. No, No sé cuál es la respuesta. Pero no sé, me pregunto qué pasa si tratas de variarlo todo y. No, porque debería haber isotropía, ¿no? No, pero claro, pero lo que estoy pensando, que no estoy seguro que tenga sentido, es agregarle otro parámetro más a aquello. Cuando tú tenías algo que era 1 más 2, pero en el resultado que tienes es 1 más 1. ¿Sí? Porque te fuiste por n a la 3 medios t y tienes libre el p y el x. Pero yo podía irme a n a la 3 medios, voy a ponerle un angulito. Ah, que hay un parámetro. Claro, y a lo mejor tratar Puede de ser, y a lo mejor puede ver ser. que. No sé si esa cosa satisfacerá Pero algo de ese parámetro. puede ser, pero el escalamiento del espacio, el tiempo del espacio sería diferente. Claro, no sé. Sí, porque tienes que cambiar un poquitito pero va a ser alguna corrección menor. Digo. Bueno, no sé. Puede ser. No puedo responder la pregunta. No sé. Y es interesante si en vez de trabajar en espacio, todo el espacio, trabajas en un dominio acotado, o en un dominio, uno acotado, digamos, está acotado en X, pero no acotado en Y, la misma copia. Entonces puedes tratar de decir que eso también rescara la ecuación unidimensional. No creo que se vea nada, no se va a ver el límite de cabecera unidimensional, creo. Sí, o sea, si está acotado en las dos coordenadas, imposible. Sí, pero si está acotado en una y es la misma copia para arriba, digamos, un cilindro. Creo que no. No, porque lo que dice Aurelio es que el ruido blanco como que lo repites en una coordenada. O sea, podría llegar a cabecera en el toro o algo así. Claro, Entonces cabecera en el toro. o Es más sencillo técnicamente. Sí, pero no es una gran ventaja para lo que hicimos. No, pero para las No. cosas tipo Heidel y eso sí es Pues ahí sí, Ahí sí, le para puedes las ocupar en funciones Heidegger sí. Y dale, sí. Yo tengo una pregunta para ver si entendí algo bien. Que cuando hablas de la ecuación de migración, ¿no? Ya. Partías del ambiente y las cuentas echaban que una cierta función convergía de él a la solución de la ecuación unidimensional, ¿cierto? En la ecuación planar había un punto que mencionaste que era que había un ambiente aleatorio detrás, ¿cierto? O sea, con eso te refiere a que uno encuentra, para esa ecuación uno encuentra un ambiente donde. No. Tú fijas un ambiente que es el ruido blanco espacial. Lo fijas. Y ese ambiente, el ruido blanco, bueno, lo puedes ver como una versión continua de la variable aleatoria ID en el plano. Y eso corresponde, es como el análogo en el continuo del modelo de polímeros dirigidos donde ponía omegas en cada sitio espacio-tiempo. Entonces, bueno, en este caso no es dirigido, podría ser un modelo no dirigido. Mira un polímero no dirigido en Z2 y en cada vértice pones un omega y los pones id. Entonces, y eso está fijo, la ley del ruido son los omega y eso corresponde al ruido blanco. Tengo una pregunta, pero te la hago después. Bueno. Bueno, le agradecemos otra vez a Alejandro. Y aprovecho a informarles que como es el último seminario del semestre, y aprovechando que tenemos a Alejandro con nosotros, que ha viajado un planeta entero, medio planeta entero, para estar acá, vamos a salir a un restaurante que supongo que vamos a